Ya, ahora sí. Hola, hola, Creatilovers. Entré un poquito más tarde al en vivo porque estoy poniendo a prueba una aplicación y un aparatito que compré, según yo, para ponerles la fiesta cuando sale algo bien, bailarlo, aplausos o cuando algo me sale mal. Miren, es este, pero va con otra aplicación y está un poquito complicado, pero bueno. Como vieron en el título de este video, ustedes van a decidir la técnica de vertido que vamos a aplicar. La idea es que vamos a girar el lienzo, pero ¿con qué técnica? Podemos vertir la pintura y girarla o podemos poner nuestro fondo de pintura y poner la pintura a la mejor así, después estirarla o poner la pintura solamente en la espátula y jalarla sobre nuestra pintura de fondo, pero eso ustedes lo van a decidir, por eso era el título de este video, de qué técnica será la que practiquemos este domingo. Oigan, y quería comentarles algo, hay gente que se les hace muy largo los videos en vivo. Para ti que se te hace largo los videos en vivo, te invito a ver el tutorial de cada una de las técnicas que tengo en mi canal con videos de duración entre 4 y 7 minutos por ahí por máximo. ¿Ok? Pero si quieres formar parte de esta comunidad, quieres compartir con nosotros tus dudas, tus experiencias y tus logros, bueno, para eso están los tutoriales del domingo. De hecho, estoy aquí para poder resolver tus dudas en la medida en la que yo puedo. Ustedes saben que yo practico esta técnica de pintura desde hace 7 años y lo único que hago en este canal es compartir mi experiencia contigo, lo bueno y lo malo. Es más, siempre me pongo a prueba junto con ustedes los fines de semana. Por eso, dejo muchas cosas al azar. Por ejemplo, que ustedes decidan qué técnica quieren. Nada más, eso sí, pónganse muy buzos en el chat para que me vayan diciendo qué es lo que quieren hacer y cómo. Vamos a ver quién va llegando. Ay, Carlitos. Bueno, entonces, ustedes me van a decir, yo voy a empezar a fondear mientras se van llegando porque, pues, desgraciadamente, les digo que quise usar una aplicación que no me funcionó muy bien, pero díganme qué técnica. Miren, les voy a enseñar. Tengo preparado mi lienzo que estoy reutilizando, que para las personas que me dicen, ¿qué hacemos con el lienzo? Yo les sugiero que si lo van a reusar, dejen solamente la pintura que tenía y no lo vuelvan a pintar. Yo lo pinté para no distraer la atención de ustedes, pero no es la idea, ¿no? ¿Por qué? Porque entre más pintura tenga, más riesgo corremos de que la pintura se bote. Entonces, pueden hacer un vertido sobre otro vertido, ¿ok? Sin necesidad de lijarlo, porque por ahí me preguntaron eso. No, nada más vuelven a vertir, ¿ok? Y la idea es que pongamos aquí la pintura. Ustedes van a decidir cómo quieren que vierta yo aquí la pintura, cómo la vamos a mover y al final la vamos a arrastrar. Y le puse el aro porque si recuerdan, en uno de los tutoriales del domingo, yo fondeé aquí y después tuve que sacar pintura y de ahí me quedó la espinita y con una cosita que yo tengo podemos formar algo diferente. Por eso lo estoy dejando aquí. Pero aquí, váyanme diciendo qué hacemos. Voy a fondear con negro y voy a poner pues tantos colores como quiera. Miren, tengo turquesa, rojo, naranja, amarillo, dorado, morado. Y entonces ustedes díganme y lo hacemos, ¿ok? Y les decía que la pintura que pongamos aquí podemos hacer un vertido y girarlo o podemos poner la pintura y arrastrarla, pero esta vez, ¿saben qué? Yo les sugiero, y yo estaba pensando fondear con negro y la pintura solamente ponerla en la espátula y arrastrarla sobre el negro para ver qué es lo que nos pasa. Normalmente vemos el fondeamos con negro, ponemos la pintura aquí y después arrastramos. Entonces vamos a dejar la negra y vamos a ver qué tantos colores se pierden o destacan
cuando hacemos el arrastre, ¿sí? La pintura toda está preparada con medium de pegamento blanco. Ay, oigan, no me funcionó mi aparatito ese. Bueno, voy a empezar a vertir. Y miren, también había pensado si poníamos la pintura, la negra y después pintura de color o entre colores y empezarle a darle movimiento con esto. Pero ustedes me van diciendo y yo voy haciendo, ¿ok? Primero, ya saben, vamos a fondear. No voy a poner una base muy pesada, muy gruesa, porque no tiene caso. Vamos a girar nada más la suficiente para que nos ayude a que la pintura corra, ¿ok? Y no olviden que me pueden ir dejando sus dudas. Siempre les respondo, ya sean las dudas en el chat o cualquier duda que tengan en cualquier video que estén viendo. Respondo todas las dudas que tengan. Mira, por aquí vi una cosita que no. Voy a vertir la pintura en la espátula y voy a hacer los arrastres sobre esta pintura y la vamos a girar y vamos a ver si la celda, el hilo o la veta, lo que nos salga, se extiende al momento de girarlo o se pierde. Todo eso lo vamos a ver en vivo, ¿sí? Acuérdense que para mí también me pongo retos diferentes cada fin de semana porque yo lo que quiero que vean es qué funciona, qué no funciona, qué se puede mejorar, pero para que ustedes siempre tengan el espíritu de lo que es esta técnica, de experimentar. Cuando ustedes empiezan a experimentar que sí, que no, la verdad hacemos que nuestra creatividad empiece a desarrollarse. Y esta es la maravilla de esta técnica, que nos ayuda no nada más a desarrollar la creatividad, sino también a pensar cuántas posibilidades podríamos tener. Vamos a eliminar las burbujas de aire, que veo algo oscura aquí. Les voy a abrir la ventana y me dicen si les molesta esa luz. Creo que no, por mí no me está dando brillo. Qué bueno, vamos muy bien. Que ya saben que le batallo con eso de la luz. Miren, normalmente, o muchas de las veces, utilizamos cualquier técnica de vertido aquí, ¿no? Podemos poner la pintura así, después empezar a arrastrarla. Podemos usar muchas técnicas para hacer el vertido, ¿no? Un vertido directo o con técnica de aire y después girarlo un poco, pero esta vez lo quiero hacer de una manera un poco diferente. Quiero poner la pintura sobre la espátula, son pinturas acrílicas, todas estas son pinturas acrílicas preparadas con medium, ya saben, llegando y dejando su like, chicos. Hola, Alvin, bienvenida, gracias. Voy a hacer una parte de tu técnica, Alvin, pero con pintura acrílica, con el fondo normal y lo vamos a girar, vamos a ver qué pasa. Vamos a poner a prueba las pinturas acrílicas. Lo que les decía es que normalmente me pongo a retos yo misma con ustedes, porque si funciona, ya vimos cómo nos funcionó y por qué. Y si no nos funciona, también yo creo que es la mejor manera que podamos aprender todos, ¿me entienden? Sí me ven, ¿verdad? Voy a poner
pintura. Acuérdense que cada una de las herramientas que usemos, voy a poner la pintura mejor así. Siempre después de usarla tenemos que limpiarla. Perdón, a veces soy repetitiva, pero yo sé que a veces encuentran un video y no han visto otros y siempre hay gente nueva que se va integrando a este canal y... Hola, Clau. Miren, ok, puse la pintura, no escurre, nos voy a tratar de que me cubra un poquito más la... Y al final la vamos a estirar, a girar. Vamos a girar después la pintura. Oigan, ¿qué creen? Que les iba yo a poner un programa nuevo y no pude. Miren qué bonito. Esta espátula está muy gruesa para que yo llegue hasta aquí. Ahí está. Muy bien. Me gustó. Voy a darle un poquito para acá. Estoy ahora sí con todo controlado porque como vamos a girarlo, miren, no tiene nada y qué bonitos efectos está sacando. Y miren que no, y ¿cómo les diré? Lo veo más vibrante el color que si lo virtiéramos y después lo arrastramos, ¿eh? A lo mejor un poquito más espesa para esta técnica estaría mejor, ¿eh? Les voy diciendo mis sensaciones mientras yo lo hago. No está tan líquida, pero me hubiera gustado más espesa la pintura. Vamos viendo y siendo críticos con lo que vamos haciendo para que veamos qué podríamos hacer. Miren, aquí me gustó más el arrastre. Muy bien, voy a volver a hacer este mismo arrastre. Aquí me gustó más parejo. Ya saben, limpien completamente para que sus colores les queden limpiecitos. Así que lo voy a hacer por partes para no combinar tanto los colores. Oigan, ¿cómo les fue? ¿Qué hicieron? Claro, iba a usar una frase que volteé y vi el hello y te iba a contestar la otra parte que siempre les digo yo. A ver, voy de nuevo aquí donde me gustaría que quedara más parejo el color. Muy bien. Ahí está. No sé si siento que se desperdicia más o menos pintura. No sé, a ver, ustedes díganme. Que si ponemos la pintura sobre el lienzo y después la extendemos. Miren, tengo por ahí un moradito que no lo estoy usando. Le meteré el moradito. Y voy a hacer ahora un invento. Sí, nada más para integrarlos. Vamos a ver. Prueben todo, sobre todo cuando estamos aprendiendo. ¿Sí? Vean todas las posibilidades que les da esta técnica. Ándale. Me gusta, me gusta. Y miren, se están abriendo celdas. Oigan, ya van varias veces que quiero ponerles programas de edición para que hacerles más dinámico el en vivo y todo. Y vieran que, ¿saben a qué hora me dormí por estar intentando eso? A las 7 de la mañana. He dormido apenas unas horas. Y vamos a hacerle una jaladita, otra jaladita.
Otra jaladita, ya saben que me gusta más el turquesa. Vamos a destacar más el turquesita. Ahí está. ¿Vieron? Ay, miren, ese efecto de ahí me gustó. Lo voy a dejar. Por ejemplo, lo vi que me salió. Entonces, no me encimé, ¿no? Sino que mejor lo bordeé. Y mi aparatito ese porque ¿saben qué? A veces nos han salido cosas muy bonitas y les quiero bailar, pero ya saben que no hay música buena que pueda poner en YouTube que no me afecte por los derechos de autor. Entonces dije, bueno, una que más o menos esté movible. Y ya hasta había puesto mi musiquita para bailarles hoy. Hoy quería estar contenta, ¿eh? Bueno, saben que siempre estoy contenta. Y quería estrenar mi aparatito ese, porque me voy a hacer hasta bullying yo solita, ¿eh? Ahorita les voy a enseñar la música y las cosas que les iba a poner. ¡Ay, qué hermosura! Cosa hermosa, preciosa. Crea tu música, pero ayúdenme a crearla. Quiero una música, una canción que tenga la palabra fiesta, que tenga color, que tenga creatividad. Y de ahí es más, que diga todo lo que quieran. Miren, aquí ya me pasé con el azul. Ahora voy a hacer que destaque más por aquí el rojo. Miren que me está gustando porque aquí sí tenemos un poquito más de opción de decidir qué queremos, ¿no? Por ejemplo, aquí vi este efecto y no lo quise dañar, lo bordeé. Y aquí ya estoy viendo que me encanta el turquesa, pero me estoy pasando. Entonces, y miren, el rojo y el naranja, perdón, el amarillo y el naranja, pero no tengo rojo. Entonces, me da la posibilidad de yo decidir, ¿no? Cuando en esta técnica muchas de las veces nosotros no podemos decidir tanto como quisiéramos. Miren, estoy sorprendida porque no tiene nada de silicón y sin embargo se están abriendo las células. ¿Qué pasó aquí? Me gusta, pero es lo que les digo a veces cuando la pintura, no voy a poner al amarillo, digo el naranja. Voy a ponerle el doradito. Vamos a ponerle el doradito. Y ahora sí voy a ponerle el naranjita. Quienes estén por ahí no saben, ya saben, llegan, miren, tengo una bola de... Vamos a integrarlo un poquito. Sí, pero un poquito, o sea, o rayo, miren, si le hacemos así, ensuciamos el color. Entonces, si haces las rayas, no ensucias, nada más integras los colores. ¿Sí? Esos detallitos, chéquenlo. Y miren, aquí que tengo tanto azul, ahora me voy a darle con el rojo. Ándale. Me gustó que yo voy decidiendo. Esa parte me gustó. Voy a jalar de acá. Ingeniería industrial. Sí. Ay, pero ¿sabes qué? Me ha tocado regañar a ella. Porque le digo, a ver, le doy todos los parámetros para un título de un video o para que me ayude a hacer el guión y me dice puras cosas así. ¿Y sabes qué? ¿Saben qué? Van a decir que estoy loca. Me ha pedido disculpas. Me ha dicho perdón por el malentendido. Mira, estoy hablándole de Purin y me habla de trazos y de pinceladas. Y le digo, esta técnica es de esto y así. Bueno, Clau, tú conoces mi carácter. Entonces, le digo, mi solicitud es la siguiente, la técnica es así,
No tiene nada que ver con trazos, tiene que ver con células, con patrones. Dame la información correcta o por qué no me estás entendiendo. Miren, no sé ustedes. No sé ustedes. Pero a mí me está gustando. Miren, aquí terminé con amarillo. Bueno, pues vamos a empezar con rojito. ¿Ven? Que no todo tiene que ser tan al azar. Aquí sí en medio le voy a poner el turquesa. Lo único que sí les digo es que para esto sí me hubiera gustado hacerla un poco más espesa la pintura, la verdad. Para esta técnica sí la hubiera hecho más espesa. Aunque todos los efectos, vean qué bonito se está formando. Ojalá puedan apreciar todo lo que va surgiendo. ¿Eso por qué tiene que ser? No tiene aceite de silicón, entonces ¿por qué está saliendo? Yo voy a ponerlo desde aquí. Ja, ja, ja. Sí, te lo juro, Claudio, luego te va a mandar capturas de pantalla. Chat, porque le empiezo a explicar y a decirle, a ver, ¿por qué no me entiendes? Y después digo, yo peleándome con la inteligencia artificial. ¡Ay, qué barbaridad! Oigan, yo les voy explicando, aunque les estoy platicando de otras cosas, les voy explicando, pero si tienen dudas me van diciendo. ¿Ok? Y si quieren que haga algo diferente, también díganmelo. Ya saben que a mí no me importa tanto el resultado cuando hago los en vivos. O sea, me interesa que vean la técnica y que ustedes puedan quitarse todas sus dudas. Y, ¿por qué no? Yo experimentar por ustedes. Entonces, si el resultado queda bien, queda mal, nos va a dejar la lección. Ya les dije que en cada error vamos a tener un aprendizaje y en cada acierto vamos a ir ganando seguridad. Entonces, por favor, no se limiten conmigo. Mira. ¡Wow! Nada más este pedacito, que yo creo que este pedacito sí lo alcanzo a hacer con esto. Me gustó, chicas, y siento que tengo más control sobre lo que hicimos. La única parte que me gustaría que me quedara más pareja sería esta. Esta la podría integrar, yo creo, poniendo un poquito de pintura negra, integrar con un puntero el color para que no quede tan separado. Aunque no quedaría mal, la verdad, ¿no? No, vean qué bonitos efectos y qué bonitos colores. Clau, si puedes, ayúdame a crear una música así que diga eso. Y aquí, miren lo que quería hacer. Como venimos del negro, mi primer capa que voy a poner va a ser negra. En la orillita. Pero en la orillita, para que igual cuando quitemos el aro, si se sale, quede con ese color. ¿Ok? Después, obvio, voy a poner mi color favorito del mundo mundial. Me hubiera gustado ponerlos en una botella. Tengo colores en botella. Ah, pero no son los mismos. Es que si lo ponemos en una botella, el vertido va a ser más, más parejito, ¿me entienden? Nos puede quedar el hilito,
Pero agarren la idea de esta. Si lo pones en una botella, nos va a quedar marcadito el hilito. Déjenme ver si tengo alguno que me sirva. Ah, mira, esta está muy líquida. Y lo que quiero es de consistencia más pesadita. Voy a usar esta, pero la idea es que marquen así el círculo. ¿Ven la diferencia de cuando vertimos con la botella? No quiero pasarme de pintura porque ahorita van a ver lo que quiero hacer. Y eso me quedé yo con la espinita desde la otra vez. Y dije, vamos a ver si puedo poner el circulito. ¿Quién más está por aquí? No olviden llegando y dejando su like, chicos, por favor. Por favor, háganme el grandísimo favor. Ahora voy a empezar a jalar, pero miren, vean la diferencia si yo jalo la pintura con un palillo. Y si jalo la pintura con un puntero que tiene un poquito más gruesa la punta. Se me olvida que acuérdense que cada vez que entremos a la pintura hay que limpiarla para que no nos manche la... Y miren, ya quedó una florecita bien marcadita, bien bonita. Ahora voy a hacer presión en el centro para que jale lo más de pintura que se pueda. ¿Ok? Y ya saben, con la botellita maravillosa, hermosa, preciosa que yo tengo, que el que lo quiera conseguir, recuerden, es un dulce que se llama Lucas Gusano, que es muy barata y nos ayuda a jalar la pintura. Miren, hasta si quisieran, por ejemplo, hacer más, que hubiera más espacio entre una y otro, en lugar de hacer esto y fuera más grande, pueden meter el dedo y hacer los cortes con el dedo. Miren qué bonita y qué chula y qué preciosa nos quedó. Aquí me gustaría extender un poquito más el azul para darle más formita a la hojita. Recuerden tocar solamente el azul. Si lo llenan de negro, limpien su... Y miren, por ejemplo, estos pequeños detalles. Aquí, este negro, si lo alcanzan a ver. Ay, voy a usarles el zoom. Hoy, miren, no les he puesto para nada el zoom. Ay. Me golpeó la cámara. Ahí estoy. Miren, ay. 3. Ahí está. Miren, por ejemplo, aquí esta hojita se me pierde un poquito porque está invadida con el negro. Miren, tenemos la opción de sacar el negro, ¿sí? O mejor, que yo es la que prefiero, mejor cubrir ese negro con el azul y darle un poquito, ayudarle a que tenga más la forma que nosotros queremos, para que no se vea tan cortado. Y por ejemplo, esta mancha negra, esta mancha azul que está sobre el negro que nos deforma, si la quieren levantar, hacen eso y levantan. Entonces, no se conformen con lo que les salga. Si quieren ustedes dar un poquito más de silueta, aunque esto es un arte abstracto, no tiene que ser una forma en específica. El arte abstracto realmente lo que hace
es que nos genera emociones y sensaciones, ¿ok? Pero si quisieran crear algo así en específico, por ejemplo, esta sencilla flor, entonces, es aquí, por ejemplo, a mí se me hace muy poquito azul de aquí, me gustaría que aquí sí me hubiera quedado más azul. Vamos a ver, vamos a darle el azul, aunque no es el mismo porque el otro está más líquido. Voy a agarrar una gota de... Ándale. Nada más aquí sí tengan cuidado porque se les puede caer la pintura sobre. No quiero tocar el rojo porque ese rojo sí está bien. Pero aquí esta que no tiene rojo, esta sí la voy a extender un poquito más. Y así sucesivamente. Por ejemplo, esta pues le da un efecto, esta sí no me molesta tanto. Aunque, a ver, voy a intentar cortarla con azul, perdón. Ahí está, vean, ¿sí? Ahora, si ya tocaron el negro, no vuelvan a tocar el azul porque entonces van a manchar el azul y se les va a hacer un lodazal. Y traten de ponerlo por encima de la pintura, miren. Dejé caer la gota y la jalé. Y ahorita voy a quitar esto y van a ver lo que va a pasar. Ya saben, mi botellita maravillosa. Para los que no son de México, este es un dulce, ya saben, de Chile. Nosotros comemos mucho el Carmen. No me digan. No me digas, Carmen. A ver, confírmenme en eso del audio que se oye mal. Porque ahora sí no tengo ninguna otra aplicación abierta. Ay, no me digan eso. Ay, qué malo. Y es que eso sí no puedo hacerlo. Si pasa eso, miren, me estoy grabando con otra cámara que, hombre, se ve espectacular. Miren, miren, miren el efecto que nos da esta botellita. Alvin, Carlos, Clau. Ah, ok. Entonces es cuestión de la señal. Yo pensé que, porque sí me ha pasado, ¿eh? Y la otra vez me pasó porque dejé una ventana de YouTube abierta en la computadora. Miren, no, fíjense, ¿se acuerdan, Alvin, que hicimos uno que era un cuadro grande que se me saturó el centro de pintura y de ahí me quedé yo con la espinita de que algo no estaba bien y estoy con el que lo hago, lo vuelvo a hacer y fue porque fondié todo, después puse el aro y obviamente ya tenía pintura en el centro, más la pintura que puse fue un desastre, que después yo sola lo arreglé, pero ahora lo que hice fue fondié el resto, pero aquí no puse pintura y solamente puse ya la pintura suficiente para para hacer la flor. Y oigan, ¿qué creen? Yo tenía todo preparado para girárselos, pero yo creo que con este resultado no vale la pena girarlo. O como ven, ¿qué opinan? A ver, díganme. ¿Ya vieron lo que nos quedó? Que estoy contenta con el resultado. Ahora sí merecía la música de para bailárselas. Y quería yo quería girar. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú ya tienes una idea y salga lo que salga, entonces vas a hacer lo que habías pensado, o podemos considerar qué fue lo que nos salió y si podría afectarnos o beneficiarnos a aplicar otra técnica como por ejemplo girarlo. Yo no sé ustedes qué opinan, díganme, les voy a volver a poner el lienzo. A mí me gustó. Y fue sencillo, ahora sí no llevamos mucho tiempo en el en vivo. Y si tienen dudas, váyanmelas poniendo, porfa. Ah, no olviden dejar su like. ¿Ok? A ver, ¿qué opinan? Y eso que los estoy viendo más claros porque tengo la ventana lateral abierta.
Bienvenida, Carmen, que ni te saludé. ¿Quieres? A ver, déjenme la leo tantito porque si no también. Pero chicas, estos en vivo son para ustedes. Fíjense que recibí, yo gracias a Dios, la verdad, me siento muy contenta porque prácticamente yo no tengo comentarios, miren, no tengo comentarios malos, la verdad. En 2 años, si me han llegado 4, es nada, la verdad. Pero esta semana justamente fueron 2 de que vieron el de la preparación de la pintura, decían, es que es muy largo y es que habla de otras cosas. Entonces quiero aprovechar este en vivo para decirle que los en vivos es precisamente para eso, para que podamos crear una comunidad de una técnica de pintura que nos gusta y que podamos aprender. Y yo compartirles mi experiencia, pero yo estoy segura, por ejemplo, que yo también tengo mucho que aprender de ustedes. Y ahí está Alvin, que es una experta en el manejo de pigmentos para la floración. De la pintura esa que tú ves, que si no sabes a lo que me refiero, es una que brilla, que tiene muchos contrastes. Bueno, ella trabaja mucho con esa técnica y hace joyería muy bonita. Es que si pueden y quieren, por favor, vayan y síganla en su canal, porque esa es la idea de los vivos del domingo, que podamos participar y comentarnos a ver qué nos pasó y podernos ir a ver, a lo mejor tu pintura estuvo más líquida o estuvo más espesa, o a lo mejor le pusiste más silicón, o que porque se te craqueló. Esos son los en vivos. Pero si tú quieres seguir aprendiendo esta técnica de pintura y no te gustan los en vivos porque son un poquito más largos, te recomiendo que vayas a mi canal y vas a encontrar tutoriales de 4 minutos a 7, 8 minutos, donde hablo de cada una de las técnicas paso a paso, pero me voy más al grano. Pero yo creo que en estos tutoriales aprendemos no nada más de mi experiencia, sino de la experiencia de todos. Entonces, si es así y no se entendías más o menos cuál era la idea de este canal, esta es la idea, ¿ok? Bueno, chicas, a ver quién más ha llegado, quién más está. Y eso no es muy bueno, Clau. A ver, no te entendí. Pero si tú eres espontánea y eso no es muy bueno, luego puedes editar sus videos con instrucciones cortas. No, no. Voy a hacer los videos con cortos y voy a seguir haciendo los largos. Porque los largos, estos videos son, no quiero sonar sangrona, como un servicio a la comunidad. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, porque yo quiero que este canal no solamente vengamos a aprender, sino que vengamos a lo que son todas las plataformas. Es entretenimiento. Pero, ¿qué pasa si nos entretenemos y aprendemos? Sí, entonces, esa es la idea. Por eso, esas son la idea de los domingos. ¿Sí? Y sí, como dice Clau, soy espontánea. Así, así, ya se los dije el otro día, media, no me da miedo el ridículo. Y porque además, ¿qué creen? Yo creo que lo mejor de todo es que uno sea como es. Yo no me voy a poner aquí ante la cámara a decir, ay, yo soy... Y fíjense, no, porque no es mi personalidad. Sí, mi personalidad es esta que he mostrado todos los fines de semana con ustedes. Pero bueno, ya menos bla, bla, o como decimos en México, menos choro y manos a la obra. Vamos a ver, díganme, ¿giramos el lienzo o no lo giramos? A mí me encantó el resultado. ¿Le sacarían más pintura de aquí? Voy a intentar sacarle un poquito. Pero fíjense que a esta vez ni siquiera tuvo tanto exceso de pintura. Entonces, en conclusión, si queremos poner algo en el centro, no fondiemos el lienzo completo. Dejemos esta parte sin
sin pintura, para después hacer en el centro lo que ustedes quieran. Ahora, fíjense que me gustaría integrar un poco más los colores aquí, eso sí me gustaría. Y no creo que girándolo sea la solución, porque al girarlo la pintura va a salir en lugar de llegar al centro. Yo creo que para eso sí voy a usar, ya saben, otro de mis... Ya vi que con la espátula no llegué hasta acá, ¿ok? Pero no lo voy a jalar hasta acá porque hay unos efectos muy bonitos. Lo único que quiero es que se me cubran los colores. Voy a agarrar un poquito de pintura así, nada más que no se vea tan cortado. Voy a tratar de pegarme al aro. Miren, y aquí hay algo. Me gusta, pero no tanto. Le di doble y ven cómo se ensució el color. No le den tantas veces. Fíjense que hasta prefiero agarrar el negro y hacer el enlace, mi color de transición, que sea el negro. Se va a notar menos. Miren, aquí tengo un poquito de negro caído. Vamos a recuperarlo. Aquí sí me voy a jalar un poquito, nada más porque recuerden limpiar su acetato cada vez que quieran. Ay. No crean, esto sí me está dando miedo. No quiero, me está tan bonito que no quiero regarla. Nada más quiero integrar un poco. Miren, aquí me tocaron estos dos colores. Ok, entonces los voy a agarrar tantito. Ándale. Miren cuál fue la solución. Toco los colores que quiero integrar, voy arriba y miren, se nota menos la diferencia. Aquí sí es azul. Me va a quedar un poquito ya más marcadito mi centro. Así sí. Bueno, chicos, pues ya saben que estos tutoriales son para ustedes, que los espero aquí los domingos a las 2 de la tarde para que aprendamos juntos. No, miren, no vamos parejitos con los likes, no sean malos, regálenme su like. Ay, espérenme, este sí. Ay, nada más darle un efectito. Ahí está. Yo creo que ahí ya no me quedó tan... ¿Qué les parece? Gracias, Carmen. Pues miren, ahora les puse más luz, dejé una ventana abierta y creo que nos funcionó mejor. Batallé menos con los colores. Chicos, pues recuerden que no se les olvide ver el siguiente video que debe de aparecer por aquí. No sé por qué lado de la pantalla van a salir, porque ya saben que YouTube pone lo que quiera. Pero nos vemos en el próximo video. No olviden que el purino acrílico fluido es mucho más que vertir pintura. Te espero el próximo domingo a las 2 de la tarde. Bye.